velocidad, ¿no? En la película. Entonces, tendría que encontrar la velocidad en la superficie y primero saber si es constante esa velocidad. Entonces, pues bueno, voy a calcular acá en este punto esta velocidad tangencial. Y bueno, acá en este caso la velocidad tangencial sería la velocidad angular por el radio, ¿no?, de esta porción. En este caso, bueno, es el radio R1. Entonces acá mi adelantado es omega R1. Lo cual significa que todo el cuerpo cilíndrico, todo bueno, este punto y estos, en realidad todos los puntos de esta sección tendrían esa velocidad, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es el área a analizar? Acá es necesario que realice, por ejemplo, diferenciales. En este caso, en la superficie cilíndrica, la velocidad es constante, la velocidad tangencial es constante en todos los puntos, es decir, la misma en estos otros puntos. Por lo tanto, nuestra área cilíndrica, el área a analizar va a ser directamente todo el área cilíndrica, ¿no? Todo el área rectangular. Entonces, sería bueno, esta longitud, si la recordamos, esto era L1, ¿no? Entonces ya tengo el área y lo que vamos a hacer es, bueno, encontrar entonces el esfuerzo cortante, ¿no? En esa porción de aire. Entonces, bueno, acá esto sería la viscosidad por la dB sobre ella. Bien, bueno, acá entonces la derivada de la velocidad respecto al espesor, bueno, se va a ver en el perfil de velocidades. Vamos a tratar de apreciar esas velocidades. Entonces, en la superficie del cilindro está aquí girando, tenemos una velocidad tangencial. Pero, y en la pared exterior, voy a tratar de dibujar acá la pared exterior. Esta pared exterior se encuentra con velocidad igual a 0, es decir, está en reposo el cuerpo exterior sobre el cual gira. Y es en este espacio que se genera el perfil de velocidades. Entonces, si lo dibujo, bueno, lo voy a dibujar en esta orientación directamente. Tendría en un extremo esta velocidad, omega 1 por L1, y en el otro extremo tendría velocidad igual a 0. Vamos a hacer este caso y seguramente la parte cónica más. Vamos a hacerlo. Muy complicado. Bien, bueno, entonces acá sí tendríamos estos dos elementos. Estamos acá. Bueno, bien, entonces tenemos la velocidad, tenemos los dos valores de velocidad y de hecho acá este va a ser nuestro espesor de película, ¿no?, que es el que tenemos acá. Directamente la derivada de velocidad sería omega 1 R1 sobre el espesor. Por lo tanto, el esfuerzo cortante, bueno, sería la viscosidad por omega 1 R1 sobre el espesor. Bueno, eso sería de hecho el valor del esfuerzo cortante. Finalmente, bueno, acá vamos a encontrar, como estamos en un caso de rotación, tenemos que encontrar torque, ¿no? Inicialmente voy a encontrar entonces el valor de la fuerza. La fuerza distribuida en esa superficie. Entonces, bueno, eso sería el valor del esfuerzo cortante por el área. Y esto, si reemplazo los valores del esfuerzo cortante y del área,
Así ya lo voy a poder indeterminar. Lo voy a escribir todo junto. Entonces sería la viscosidad por omega 1 R1 sobre el espesor. Esto es el esfuerzo cortante. Y por el área, ¿no? Entonces pi. Y este sería de hecho el valor de la fuerza, ¿no? Y finalmente, bueno, para el torque, el momento torsor, que actúa en esa porción, que por lo tanto voy a llamar el momento torsor número 1 para la sección 1. Entonces, bueno, acá sería directamente esta fuerza, okay. Tal vez sería adecuado también que lo llame F1, por el radio en el cual actúa, ¿no? La distancia en la cual está actuando. En este caso sería el radio R1. Ahora bien, si lo reemplazo acá, entonces voy a simplemente multiplicar F1 por R1. Lo que tendría es, reemplazando todos estos valores y ordenando un poco los términos, sería directamente 2pi por la velocidad, por la viscosidad, por la velocidad angular, bueno, acá tengo un R1 o un segundo R1 al cuadrado y por el tercer R1 que tengo que multiplicar me daría R1 al cubo. Así está, este de acá y el radio por el que tenemos que multiplicar para encontrar el torque. Y finalmente, bueno, L1 y nos queda aquí abajo, bueno, dividido todo esto sobre el espesor. Si se fijan, este cálculo es bastante similar al que hicimos en la clase de ayer, solamente que en este caso el cilindro está rotando en esta dirección, ¿no? Y entonces sería el torque en la sección 1. Entonces, esta sería la parte del cálculo en la superficie cilíndrica, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo está, Inge? Buenas tardes. Bien, Inge, ¿sabe? Ya le había entregado yo. Tenía que hacer, era súper corto. A veces pasaba en PDF, sí, me has enviado después, no me has enviado como comprimido. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo. Sí, la parte de la sección cilíndrica yo creo que se ha entendido, es esta porción que se tiene acá, ¿no? Estas son las ecuaciones que hemos realizado para encontrar el momento torsor en la sección 1, ¿no? En esta superficie cilíndrica. Bien, lo que toca ahora es, vamos a analizar en todo caso lo que pasa con esa sección 2, ¿no? No voy a copiar esta parte, creo que eso va a servir. Entonces, bueno, debería ser esta sección, ¿no? La sección número 2. Y entonces es la sección cónica. La sección 2, entonces la superficie 2 es una superficie, bueno, si lo trato de dibujar como en el espacio, es una sección cónica, ¿no? Bien, lo que sucede es que esta sección está en revolución, es decir, también se encuentra con una cierta velocidad angular. Bueno, es la misma que para todas las secciones, la velocidad angular omega 1. Entonces, bueno, acá lo que va a pasar es que, ¿qué sucede con la velocidad? Es decir, si yo calculo la velocidad, por ejemplo, en este punto, tendría una velocidad tangencial, ¿no? Una velocidad de superficie. Pero si lo voy a calcular un poco más acá, tengo un radio diferente, por lo tanto, la velocidad tangencial, bueno, tendría que ser diferente, ¿no? Es mayor.
Entonces, en esta superficie cónica, la velocidad tangencial va variando, ¿no? No es constante. Entonces, básicamente, cuando nos damos cuenta de eso, de que la velocidad en la superficie no es la misma, va variando, vamos a dividir y seccionar esa superficie en pequeños diferenciales, ¿no? Entonces, en este caso, dibujando un poco en el espacio, sería esto un diferencial que voy a tener que tomar. Un diferencial de superficie que sea casi una porción cilíndrica. Representándolo acá, el diferencial de área sería... Representándolo mejor sería... Este no es ese anillo. Entonces es un anillo cilíndrico el que vamos a tomar como diferencial de área. Y lo que vamos a hacer entonces, bueno, acá tengo el radio R1, acá el radio es, tenemos la R2, y el radio de ese diferencial de área que estamos tomando lo vamos a llamar R minúsculo. Ok, entonces bueno, voy a quitar esta parte. Ok, mejor que lo deje. Pues nuestro diferencial de área visto en el espacio es más o menos es esto, no es un pequeño anillo. Cilíndrico de radio R. En sí, esta parte es cónica, ¿no? Esta sección es inclinada. Voy a hacer un pequeño... vamos a aumentar acá, vamos a detallar esta porción. Entonces, en sí, el diferencial de área tiene más o menos... va a tener esta forma, ¿no? En esta sección. Entonces, acá lo que se va a hacer es... bueno, el radio R es el radio hasta este punto, por ejemplo. Y acá tengo, bueno, otras dos dimensiones. Voy a centrarme... Voy a centrar mi atención en esta sección triangular. Es decir, entonces aquí, en el diferencial de área, justamente visto de lateral, vamos a llamar a esta distancia ds, un diferencial de arco. Y esas otras dos dimensiones, que son también pequeñas, en realidad esta debería llamarse, bueno, más o menos sería así. Si este es el radio R, esta dimensión de acá tendría que ser una pequeña cantidad de variación de R, ¿no? Un DR. Y en todo caso, esta medida, bueno, va a ser una pequeña variación en el eje según la dirección X, o en todo caso, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado que esto es L, la medida de toda esta distancia es L2, lo que vamos a llamar a esta distancia pequeña variación horizontal, en todo caso va a ser un DL. Okay, entonces, bueno, acá he formado este triángulo diferencial sobre el cual vamos a hacer el teorema de Pitágoras, pero con puros elementos diferenciales, ¿no? Variación en L, una pequeña variación en radio y una pequeña variación en arco. Entonces, bueno, simplemente vamos a hacer un poco de álgebra para este elemento. Y esto en realidad es porque aquí lo voy a escribir. El diferencial de área en este caso, el diferencial de área tendría que ser el perímetro por el ancho, ¿no?, de la cinta. Entonces, 2pi por el radio de ese diferencial, R, por ese ancho, ¿no?, de la cinta, que en este caso es ds. Entonces, este es el diferencial de área que vamos a considerar. Entonces, pi r ds. Y de hecho lo que vamos a hacer ahora es escribir el diferencial de S en función del radio. Creo que se puede hacer esto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí voy a poner, bueno, esa parte del cálculo o la expresión de ese diferencial de arco. De S, es lo que vamos a hacer ahora. Simplemente tratar de expresar este término en función de, utilizando este triángulo diferencial. Entonces, bueno, simplemente vamos a partir de esta ecuación del teorema de Pitágoras. ds al cuadrado es igual a dr al cuadrado más
de L al cuadrado. Incluso ya podría sacar la raíz acá. De hecho, lo voy a hacer de esa forma. Y voy a quitar acá el cuadrado. Entonces, el diferencial de arco escrito en función de dr es esto, ¿no? Aquí puedo hacer alguna manipulación matemática como la siguiente. Voy a factorizar dr de acá. Entonces, a ver, voy a tratar de escribirlo de esta forma. Dr cuadrado más dl cuadrado, en realidad lo puedo escribir de esta forma. Dr cuadrado más entonces dr cuadrado más dl cuadrado lo estoy reescribiendo en esta forma, ¿no? Sería básicamente eso lo que estoy diciendo. Luego yo puedo sacar, de hecho, factorizar acá dr cuadrado y sacarlo de la raíz como un dr que quede afuera. Entonces finalmente ese dr que yo voy a sacar afuera, dr cuadrado que lo saco fuera de la raíz, quedaría simplemente como dr. Y lo que queda dentro de la raíz, bueno, acá sería, al sacar el factor común, bueno, esto quedaría acá dentro 1, y de acá, bueno, esto entonces lo he retirado afuera, y también esto lo estoy retirando afuera, ¿no? Esos dos. Entonces acá dentro, aquí quedaría, bueno, dl cuadrado sobre dr cuadrado, que lo vamos a escribir de esta forma, dl sobre dr al cuadrado. Esto es simplemente un poco de matemática, que creo que ya lo han visto también en ecuaciones diferenciales, han oído ver, o tal vez en física también se utiliza bastante ese tipo de diferenciales. Bueno, aquí vamos a tener entonces una expresión de ds. Si les parece, de hecho, suele llamarse esto de esta forma. Han debido ver también esta formulita en forma, si lo quieren entender para su formulario, lo voy a escribir con las mismas variables. Normalmente lo ven de esta forma ustedes en el cálculo, ¿no? De x por 1 más y' al cuadrado. No sé si han visto esta formulita. Para encontrar entonces una función que depende de... A ver, no, creo que sería... Mejor con ds directamente. ds es igual a dx por la raíz de 1 más y' al cuadrado, ¿no? Entonces este término es una derivada, de hecho, de la función de L respecto a R. Entonces, bueno, eso básicamente es equivalente. Lo que estamos haciendo es entonces encontrar, hemos encontrado esta expresión y la vamos a utilizar a manera de encontrar exactamente el ds. Ya lo tenemos hecho acá el ds en función de R. Lo único que necesitamos conocer es cuánto es la variación de L respecto a R, es decir, esta medida sobre esta otra. Bien, entonces voy a agarrar esto. Y acá voy a volver a dibujar todo el tema del cono en la sección cónica, ¿no? Entonces la superficie cónica, bueno, simplemente voy a ocuparme de dibujar la sección superior, pero bueno, recuerden que es una sección de revolución. Entonces, y ese triángulo diferencial lo hemos resuelto acá, ¿no? Ese era nuestro triángulo diferencial. Bueno, entonces aquí se puede ver algo, de hecho, acá. Esta distancia, bueno, voy a poner en azul las distancias. Es R1, esta medida. Luego esta medida es R2. Y acá este sería el dr, la vertical, y dl sería la horizontal, ¿no? En este caso, esta longitud de acá era L2. No sé si se puede observar acá una especie de semejanza de triángulos, ¿no? Entre el triángulo, el diferencial, con este otro triángulo, ¿no? Lo voy a resaltar para que se pueda observar con este otro triángulo. Entonces, el triángulo diferencial es semejante al triángulo
y bueno, de dimensiones iguales a los radios y la longitud. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar acá, esa relación. Entonces, bueno, dl sobre dr, que es bueno, el lado horizontal sobre el lado vertical del triángulo diferencial, en realidad es proporcional esto a L2 sobre esta distancia, ¿no? Y esa distancia, bueno, es escrita en términos de R2 y R1, es la resta de R2 menos R1. Esto es por semejanza de triángulos, ¿no? Entonces, los lados iguales del triángulo diferencial y del triángulo, bueno, de corte, de hecho, de esta sección de revolución. Entonces, lo que voy a hacer es ahora escribir, de hecho, reemplazar esto en la ecuación de acá. Entonces, lo vamos a reemplazando. Simplemente, bueno, tenemos ya todo el ds directamente. Y teniendo el ds, este valor de el ds en función de dr, bueno, vamos a poder escribir completamente el diferencial de área. Entonces, toda esa parte es simplemente para lograr encontrar el diferencial de área. Voy a escribir acá directamente la expresión del diferencial de área, que era 2pi por el radio y por ds, ¿no? ds, que sería este término. Entonces, lo voy a escribir así. En el dr lo he puesto a este lado y la raíz que voy a dejar acá. Esto sería 1 más, y bueno, acá vendría esa fracción, ¿no? dl sobre dr, que hemos encontrado que valía, en función de nuestros datos, este valor de acá. R2 sobre R2 menos R1. Entonces, esto es, el que sí lo puedo poner acá también. Entonces, este es el valor de, bueno, es el término del diferencial de área. Este es el área de análisis para este caso. Entonces, eso para que lo recuerden bien, entonces este es el diferencial de área, ¿no? El que hemos encontrado, el diferencial de área marcado acá en verde, o este anillo que está representado acá. Bien, pues sabiendo que es en este diferencial de área que vamos a resolver esta sección, todo va a ser diferencial, de hecho va a ser cantidades pequeñas. Entonces, lo haré de esta forma. La fuerza va a tener que ser pequeña, el diferencial sería igual al esfuerzo cortante por el diferencial de área. Bueno, para el esfuerzo cortante es necesario la ley de viscosidad de Newton. El diferencial de área ya está encontrado. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de Newton. Bueno, la ley de Newton dice que el esfuerzo cortante, este término, es igual a la viscosidad por la variación de la velocidad respecto al espesor. Eso lo voy a tratar de calcular, entonces, haciendo un gráfico complementario. ¿Cuál sería? Bueno, lo voy a dejar escrito por lo pronto de esta forma. Luego lo vamos a reemplazar, ¿no? De B sobre I. Y por el diferencial de área, bueno, ¿qué sería todo esto? Lo que vamos a hacer, bueno, es algo que considero práctico, es que a toda la raíz, a todo este término de la raíz, lo llamemos, le demos un valor de constante directamente. De hecho, si se fijan, todos los valores acá son valores constantes del problema. Entonces, todo esto le vamos a dar un nombre, que sea nuestra constante C, para que sea más fácil de interpretarlo. Entonces, bueno, esto sería por 2pi por esa constante C, y el radio R minúscula lo voy a poner al lado de su diferencial. Entonces, R por dr. Bien. Y bueno, acá lo que nos falta es encontrar la que es exactamente la derivada de la velocidad respecto al espesor. Entonces, para eso, bueno, para no perder la perspectiva, estamos calculando en realidad la variación de velocidades en un diferencial de área de esta sección número 2, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, este diferencial de área. Y entonces, bueno, la velocidad tangencial de este diferencial de área voy a calcularlo a través de
sería la velocidad de rotación por el radio de ese punto en concreto, ¿no? De un punto en concreto que se encuentra. Bueno, en este caso sería directamente por el radio R minúsculo, ¿no? Esa es la velocidad tangencial. Y el espesor, bueno, es el mismo que se refleja en todo el problema, entonces un único espesor. Si dibujo acá esa distribución de velocidad respecto al espesor, la estoy disponiendo en posición horizontal. La velocidad que encontramos en un extremo es omega 1 R. La velocidad en el otro extremo es 0, ¿no? Porque está en reposo la parte exterior. Y toda esa dimensión, bueno, sería el espesor de película. Y bueno, ahí tendríamos esa distribución de velocidades. Por lo tanto, el dV sobre dy, la variación de la velocidad respecto al espesor, sería, bueno, omega 1R sobre omega 1R sobre el espesor, ¿no? Eso sería el dV sobre dy, que vamos a reemplazar acá. Pues yo lo voy a hacer directamente, acá voy a aprovechar de que ya tengo, creo, suficiente espacio. Entonces, omega 1 por el radio R minúscula sobre el espesor, ¿no? El radio del diferencial de R. Bien, eso sería entonces el diferencial de fuerza que actúa en esa área. Y ahora si lo que queremos es convertir esto en torque, tendría que usar esta expresión, ¿no? El momento torsor sería igual a, bueno, partiendo de esta ecuación, ¿no? Fuerza por brazo de palanca. En este caso, el brazo de la fuerza que actúa en este diferencial de superficie, bueno, es ese mismo radio R del diferencial. Entonces sería esta R minúscula. Bueno, y ya que la fuerza es pequeña, el torque también es pequeño y esto es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, creo que puedo hacerlo acá y luego voy a aprovechar de pasarlo a la lámina siguiente. Entonces el diferencial de momento torsor sería toda esta expresión multiplicada por una R, por esta R, ¿no? Entonces voy a ordenar un poco los términos. 2pi mu, esta constante C. Bueno, voy a ir juntando todas las omega 1 por esa constante C sobre el espesor. Y bueno, acá tendría una R, dos R's y esta última con la que estoy multiplicando, esto quedaría entonces R al cubo por dr, ¿no? Bueno, esto voy a copiarlo para que lo hagamos en la siguiente parte. Creo que no he olvidado luego nada. Todas las constantes están ahí. Esta constante C, si recuerdan, es simplemente esta raíz, ¿no? que hemos calculado acá. Bien, entonces, si fijan, el método es el mismo, ¿no? Dividimos, bueno, para porciones de área pequeñas, calculamos cuando está en movimiento rotacional, bueno, el diferencial de torque, en función de todas las propiedades del fluido y la viscosidad y el espesor. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, realizar la integración, ¿no? Entonces, bueno, vamos a integrar esto. Y ya que todo esto es una constante, si nos fijamos bien en la velocidad omega 1, vamos a considerarla, como hemos dicho en la anterior clase, bueno, como una constante, es decir, que se mantiene en régimen estacionario. Entonces, directamente esta integral que yo pondría acá es lo mismo a que la integre directamente a esta altura, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a integrar de esta forma. Esta es la variable que está cambiando, el radio es el valor que está cambiando, de hecho, en los diferenciales. Esto va a ir variando desde un radio R1 hasta un radio R2, ¿no? Entonces, básicamente el radio R va a ir variando desde el valor R1 hasta el valor R2 para ir creando todos los diferenciales. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Estos son los límites de integración, ¿no? Desde el radio menor hasta el radio mayor del cono. Bueno, en este caso, cuando estemos en el radio más pequeño, el torque en esa sección va a ser 0, en la sección 2. Y cuando hayamos completado hasta el radio R2, bueno, acá vamos a obtener el torque, el momento total en la sección número 2, en la porción cónica, ¿no? Lo estoy llamando MT2 por esa razón.
Y de aquí obtenemos entonces ya por integración obtendríamos el torque en la sección 2, que es la sección cónica. Entonces, bueno, esto daría R cuarta sobre 4 reemplazado entre los límites. Entonces, 2pi por la velocidad, por omega 1, por esa constante que es básicamente esa raíz que hemos encontrado, sobre el espesor, y bueno, acá quedaría, reemplazando los límites, de R cuarta sobre 4 sería R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta sobre 4, ¿no? Eso sería entonces cuando reemplazo los límites de la integral. Y bueno, y eso es entonces el torque de la sección número 2. Voy a aprovechar de ponerlo acá al centro. Entonces este es un torque de una sección cónica, típicamente, o menos como está propuesto en este ejemplo. Entonces tenemos ya el torque 2, ¿no? Bien, no sé si hasta acá se ha entendido. De hecho, normalmente las superficies cónicas suele ser algo clásico en los exámenes. Entonces, esta parte hay que entender, de hecho, cómo funciona como encontramos el diferencial de área en función de ds, y luego el ds lo ponemos en función de r, del diferencial de radio. Bien. Sí, una duda, ¿sí? Sí, tal vez. En los límites de la integración, cuando es R1, en la parte izquierda no debería ser el límite, el momento torsor 1, porque es 0. Ya. Ya. Pues sí, me parece adecuada tu pregunta. Está bien. Bueno, se puede entender eso de esta forma. Voy a dibujar acá de vuelta, entonces las dos superficies que ya hemos realizado, era la superficie cilíndrica, ¿no? La primera parte, y esta que es la segunda parte, ¿no? Que es la cónica. Bueno, en realidad al haber integrado esta parte, habíamos integrado de 0 a... Si habíamos integrado de 0 a mt1, ¿no? Al momento torsor 1. Entonces, de todo ese cálculo que hemos encontrado, el torque en la sección 1, ¿no? En esta porción. Bien, podríamos hacer esto. De hecho, al haber yo integrado, podría haber hecho esta definición, que creo que es lo que justamente tú me preguntas. Podría haber partido del momento torsor 1, acá, pero en este caso aquí tendría que haber puesto como límite superior, bueno, el torque 1 más el torque 2, o sea, ya sumar los dos elementos. ¿Ya? Yo lo que he hecho en el sí ha sido, bueno, hacer lo siguiente. He dicho que aquí partía en 0 en este punto y aquí llegaba a mt2, no, al torque 2. Y yo posteriormente voy a sumar estos dos valores para que me dé el torque total acumulado. Entonces, en sí, me parece más sencillo que únicamente para la segunda sección te aboques en calcular únicamente el torque para esta porción. Entonces, en esta porción, cuando tengamos, lo voy a tratar de separar. Entonces, acá. Ya. Entonces, bueno, me parece mejor hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, que cuando yo estoy partiendo, cuando hago que el radio valga R1, es decir, que me pongo en este borde, cuando R vale igual a R1, y me pongo en este extremo. Entonces aquí el torque de esta segunda sección lo hago valer 0. Entonces podría llamar MT2, digamos, en ese caso vale 0 en este extremo. Y cuando he terminado de barrer hasta que el R minúscula vale R2, bueno, esto aquí el valor que le doy es el torque total en esta superficie. Entonces ahí sería el número de torsor es igual a... ahí lo llamé de hecho un momento total 2, ¿no? Un poco de esa forma. Entonces sí,
es mejor partan siempre de cero. La idea es, entonces, cuando están empezando en el extremo, en un extremo de la superficie, aún no acumulan torque, y cuando terminan acumulan torque, pero únicamente pensando en esta sección, ¿no? En la sección 2. Y al final, bueno, eso va a dar el torque total 2. Y cuando hagamos la porción 3, por ejemplo, la última sección, vamos a hacer algo parecido. Entonces, para la última sección, que es la que viene acá, ahí está. Y cuando empecemos en un radio 0, vamos a partir de 0 de torque hasta un torque MT3, ¿no? Entonces al final, al integrar, obtendremos el torque que se calcula únicamente pensando en la sección número 3, ¿no? sin tomar en cuenta las otras secciones. Entonces es por eso, por esta razón. Está bien, gracias. Ya, entonces bueno, por eso hacemos esto, ¿no? Entonces aquí, únicamente analizando la sección 2, bueno, en este punto no tendríamos todavía torque. Bien, entonces no sé si esta parte se ha entendido, tienen más dudas. Si no, podemos regresar tal vez de forma rápida más adelante para esta parte. Vamos a completar la última sección, que sería la parte posterior, ¿no? Entonces, bueno, acá voy a ir por la sección 3. Sabiendo que esto es un eje de revolución, en sí lo que tenemos en la sección 3 es una superficie circular, no es una superficie plana, ¿no? Si lo vemos en profundidad sería más o menos algo así, ¿no? Entonces sería una superficie circular. Bien, pues lo voy a distinguir acá la superficie 3 o la sección 3 de nuestra pieza. Entonces es una superficie plana circular, ¿no? Entonces, bueno, dibujada vista de frente sería, bueno, algo así, ¿no? El radio, en este caso, el radio que corresponde sería el radio R2, es el radio mayor de las dimensiones, ¿no? Es este radio R2. El sistema, a ver, acá es donde se ve mejor. Bueno, R1 sería esta dimensión pequeña y R2 sería la dimensión en este extremo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un disco plano de radio R2. Y bueno, este componente está rotando, no tiene velocidad angular. Entonces, lo vamos a representar a través de este vector. La velocidad angular con la que está rotando en toda la pieza. Entonces, ¿cuál sería la velocidad tangencial? Bueno, acá vamos a distinguir cuál es el área de análisis en este caso. De hecho, no podemos analizar todo el área, ¿no? Porque simplemente por esto, ¿no? Tomo este punto, tengo una velocidad tangencial. Una velocidad de ese punto de la superficie. Tomo este otro punto, tengo otra velocidad de la superficie. Entonces, como la velocidad no está siendo constante a lo largo de toda la superficie, necesito dividirlo, ¿no? Entonces, voy a tomar, por ejemplo, esto. Es un diferencial de área. En este caso, mi diferencial de área va a ser un anillo circular, va a ser como una porción circular de este disco. Entonces, bueno, vamos a darle, voy a dibujarlo acá con más detalle, el diferencial de área. Sería una especie de anillo que tiene un pequeño espesor, ¿no? Sería más o menos ese el diferencial de área. Le vamos a dar dimensiones. En este caso, R va a ser nuevamente la variable de este diferencial, y el ancho, bueno, el espesor sería, y eso va a ser dr, ¿no? Entonces, el diferencial de área, esta cantidad de área, bueno, es 2pi r por dr. Entonces, ese concepto yo creo que siempre hay que tenerlo en mente, cuál es el área en el que vamos a hacer el cálculo, ¿no? En este caso, un área diferencial. Bien, ya lo tenemos y ya está bien definido. Entonces ahora aquí lo que sigue es calcular entonces el esfuerzo cortante, la fuerza diferencial en esta área y el torque diferencial para este pedazo de área. Entonces, primero, bueno, haré un poco esto en orden. Las velocidades. ¿Cómo sería el tema de las velocidades? Bueno, aquí me voy a dar un espacio para hacer algunos cálculos complementarios. Empezaría por esto, ¿no? El esfuerzo cortante. Entonces va a ser la viscosidad por la variación de la velocidad de superficie respecto al espesor.
Entonces acá nos falta encontrar dv sobre dy. ¿Cuál es la velocidad de este punto de la superficie, ¿no? del punto de un punto cualquiera del diferencial de área? Entonces, aquí voy a dibujar lo que conocemos como el perfil de velocidad, ¿no? Perfil de velocidad. Entonces, va a haber un extremo, el lado, voy a tratar de dibujarlo bien acá. Bueno, más o menos viendo lo que teníamos del problema, que era este cono. Y estos puntos de la superficie del objeto que está rotando tienen velocidad, pero la pared exterior, esa pared exterior está en reposo, ¿no? Entonces, el espesor de película es el que hay acá, ¿no? Es ese espacio que hay aquí, el espesor de película. Entonces, está en dirección horizontal. Ahí es donde se va a generar esa variación de las velocidades, que aquí estoy dibujando en una posición que es fácil de interpretar. Entonces, hay un extremo que está con velocidad cero, es este extremo de derecho, y el otro extremo que está con una velocidad, ¿no?, de rotación tangencial, que sería justo la velocidad del diferencial de área. En este caso, el puntito, por ejemplo, puede ser este punto rojo de acá. Entonces, ese tiene una velocidad de movimiento que sería omega 1 por ese radio del diferencial, ¿no? Entonces, omega 1 por R. Y el espesor de película, bueno, es esa distancia E, y ahí se forma ese perfil de velocidades. En sí, acá, para entenderlo bien, voy a tratar de hacer un dibujo tridimensional, no sé si vale la pena mucho. El perfil de velocidades está en un plano horizontal, que no estaríamos alcanzando a ver, solamente estaríamos viendo. Si dibujo un poquito en tres dimensiones, más o menos iría así el perfil de velocidades. Sería ese triangulito que dibujo acá, más o menos. Un poco de espacio, no sé si se entiende, pero mejor representado, bueno, está en esta dirección. Voy a borrarlo porque, a menos que haga un buen dibujo, se va a entender bien. Eso lo van a encontrar en el texto. Tal vez puedo mostrar en el texto que tengo, justamente cómo iría el tema de los perfiles de velocidad. Entonces, para que se entienda bien todo este tema, aquí hay una mejor imagen. Entonces, tienen el cilindro interior que está en rotación, y como tiene esa parte de la superficie de velocidad, bueno, eso tenemos esta velocidad tangencial, ¿no? El otro extremo está a velocidad cero, entonces es ahí donde se forma el perfil de velocidades. Es a lo largo de ese espesor. Para el caso de la superficie cónica, acá se puede apreciar. Bueno, estas imágenes les van a ayudar bastante. En el caso de la superficie cónica, bueno, la parte superficial en rotación, bueno, tiene una velocidad tangencial, y la parte exterior, es decir, en este sentido, radialmente hacia afuera, tiene velocidad cero, ¿no? Entonces ahí donde se forma ese perfil de velocidades. En este caso está como invertido. Nosotros vamos a dibujarlo siempre en esta dirección para que sea más cómoda la interpretación. Sin embargo, bueno, este perfil de velocidades en el espacio estaría un poco orientado como se muestra acá, ¿no? Y bueno, en el caso que estamos viendo ahora, para la superficie circular, que es la última, ese sería nuestro diferencial de área, el que está marcado en azul. Y bueno, en realidad el perfil de velocidades iría, si tengo esta zona con velocidad tangencial y la parte exterior está con velocidad cero, este punto, entonces es ahí donde se formaría el perfil de velocidades, ¿no? Visto un poco más en el espacio. Entonces, bueno, como les digo, entonces este dibujo del perfil de velocidades siempre lo vamos a poner en esta disposición. Eso simplemente para que nos sea más fácil interpretar y realizar los cálculos. Pero bueno, en realidad el espacio siempre queda un poco orientado de acuerdo a la disposición geométrica de las piezas. Bien, entonces bueno, si eso se ha entendido, dónde está ubicado ese perfil de velocidades, simplemente sería la velocidad
del punto de la superficie que se está moviendo y la velocidad del punto de la superficie que está en estático, ¿no? Aquí entonces, bueno, lo que nos interesa de esta parte es calcular entonces ese valor de la derivada de la velocidad respecto al espesor. En este caso, bueno, es la velocidad sobre espesor. Entonces sería, como es lineal, bueno, esto se deriva bastante fácil. Omega 1 R sobre el espesor. Entonces sería el dV sobre dy, que lo voy a reemplazar acá. Y a partir de ahí vamos a seguir calculando entonces la viscosidad por y toda esta fracción que sería omega 1 por el radio R minúscula sobre el espesor. Ese es el esfuerzo cortante. Entonces, luego ya tengo el esfuerzo cortante en esta superficie, ¿no? En ese diferencial de área. Ahora calcularía la fuerza. Como es una área pequeña, es un diferencial de fuerza. Le voy a llamar 3 para distinguir qué es la superficie 3. Sería, bueno, el esfuerzo cortante por el área del diferencial de área, ¿no? Tau por D. Básicamente es el producto de estos dos elementos. Entonces, ya ordenando un poco el producto, bueno, vamos a tener 2pi por la viscosidad por la velocidad angular. Acá hay un radio, acá hay otro radio, entonces esto va a ser r cuadrado de r sobre el espesor. Eso sería la fuerza, ¿no?, que está actuando acá. Como habíamos visto también antes, esa fuerza está distribuida en esta superficie. Entonces, en realidad la fuerza está un poco, bueno, en forma de pequeñas fuerzas que se van a oponer al movimiento de rotación. Acá lo importante es que lleguemos a torque en realidad. Entonces, para el torque, bueno, simplemente el diferencial de torque sería igual a esta fuerza por el radio, ¿no?, el que actúa en esa fuerza. Entonces sería directamente por el radio R nuevamente. Entonces, bueno, como ven, vamos a multiplicar todo esto por R y esto va a ser básicamente nuestra expresión. Entonces voy a copiar todo lo que ya he escrito. Y simplemente vamos a agregar multiplicar por R, ¿no? Ya está acá. Y esto sería, bueno, ahora al cubo. Bien, incluso puedo hacer lo siguiente, me puedo fijar de que en realidad estos valores son constantes, la viscosidad, también la velocidad angular, y lo que me tocaría integrar es únicamente esta parte, ¿no?, r cubo por dr. Entonces ahora sí, si me pongo a integrar el diferencial de torque, todo esto es constante, por lo cual puedo integrar directamente esta porción, ¿no?, r cubo por dr. ¿Qué límites de integración tendría? Entonces, para este diferencial, bueno, el radio va a ir variando, el radio R minúscula va a ir variando desde 0 hasta R2, ¿no? Entonces, 0 a R2. Y bien, entonces el torque acá, lo mismo que hemos dicho, si solo consideramos lo que sucede en esta superficie, al iniciar la integración no habría torque con el radio 0, y al concluir esa integración, bueno, habríamos calculado el total de la sección 3, ¿no?, MT 3 0. Entonces con esto encontramos el torque 3, que sería, bueno, toda esta constante por la integral que vamos a encontrar acá. Omega 1, entonces pi omega 1 sobre el espesor, y bueno, R cuarta sobre 4 reemplazando R2. Entonces esto sería R2 a la cuarta sobre 4. Directamente sería ese término. Entonces con esto tendríamos ya también el torque calculado en la sección 3. Vamos a ver, voy a tratar de bueno, recapitular todos los torques, porque al final eso es lo que nos va a permitir encontrar la respuesta del problema. Torque 1, ¿no?, el que hemos encontrado inicialmente. Entonces es todo este término. Les voy a resumir, acá les voy a poner todos los ejemplos.
Luego acá habíamos encontrado el torque en la sección 2. Y bueno, también hemos encontrado finalmente el torque en la sección 3. Se van a fijar que tal vez acá podemos aprovechar de ver un poco más o menos cuál sería la forma de las expresiones de los torques cuando tenemos problemas de viscosidad. Se van a fijar que hay una parte común a toditos. ¿Cuál sería la parte común a todos? Voy a escribirlo entonces en blanco, lo vamos a hacer. El momento torsor total, el momento total, el torque total, sería igual a, la suma de esos tres, ¿no? Pero vamos a retirado también. Bueno, simplemente voy a concluir esto. Básicamente lo que habíamos hecho era eso, ¿no? Factorizar términos comunes. Acá todo lo que quedaba aquí eran los términos que no estaban factorizados. Y si nos fijamos, todos estos términos tienen dimensiones de, eso es lo que quería decir, metros a la cuarta. Es decir, R1 radio al cubo por longitud. En este caso es radios, la resta de los radios a la cuarta es metros a la cuarta. Y esta constante C, o esta raíz que habíamos calculado, en realidad no tiene dimensiones, porque esto es distancia metros sobre metros, lo que tenemos acá. Y esta raíz, bueno, no da dimensiones. Entonces, y ese último término para la parte circular, el disco circular, es nuevamente radio a la cuarta sobre 4. Entonces, acá las distancias, las unidades de toda esta suma, de hecho, son puro metros a la cuarta, ¿no? Independientemente si es una superficie cilíndrica o si era la superficie cónica o si es la superficie plana circular. Todo daba metros a la cuarta. Entonces, en sí, es una forma de que puedan verificar, por ejemplo, que sus cálculos les hayan salido bien. Es esto, ¿no? Que siempre les quede alguna expresión con metros a la cuarta de distancias acá. Bien, bueno, de todas formas esto lo vamos a repetir. Entonces el torque se encontraba de esa forma y el último paso era simplemente encontrar la potencia del motor o la potencia para hacer rotar ese eje. Y en este caso tendría que ser el torque total en todas las superficies por la velocidad angular del cuerpo, ¿no? En lo que se está rotando. Entonces, el torque por velocidad angular básicamente sería toda esta expresión por omega 1, o sea, simplemente quedaría esto al cuadrado. Y eso sería la respuesta del problema. Se van a dar cuenta que con el ingeniero, bueno, van a hacer bastantes ejercicios de forma literal, es decir, que vamos a tener que manipular un poco de esta forma las variables, los parámetros, y es bastante menos común. En sí, en este punto ya básicamente reemplazan valores y obtienen el resultado final. Entonces, más que todo, en los exámenes también el ingeniero más hace este tipo de ejercicios, les propone más ejercicios algebraicos. Y bueno, unos cuantos, muy pocos son numéricos, donde tienen que calcular valores. Pero bueno, eso más, creo que la ventaja es que la respuesta acá es también casi única, ¿no? Entonces, no hay tantos errores de reemplazar un valor, no sé qué. Sí, más que todo en el álgebra se pueden equivocar, ¿no? Algún signo, algún elemento. Entonces, bueno, vayan practicando esto porque sí es... o sea, se puede cometer creo que más errores en ejercicios algebraicos que en ejercicios numéricos.